Feliz tarde, estimado director de la Escuela Tomás Valencia, profesor William y profesora Ana Karina. Mi nombre es Rosibel Ilusión Pérez Grillet y acá les presento mi maqueta entonces de la capa atmosférica. Como pueden visualizar, le he colocado las diferentes capas en diversos colores y con cada elemento para poder determinar o poder definir qué fenómeno es el que ocurre en cada una de las capas. Como una breve explicación entonces de lo que es la capa atmosférica, vamos a desarrollar la primera capa, que es esta azul claro que ven por aquí. Esta vendría siendo la troposfera. La troposfera es la capa más baja de la atmósfera y esta se extiende desde la capa terrestre hasta la estratosfera, ¿verdad? Ella tiene una extensión de entre 8 a 14 kilómetros de altura y aquí es donde suceden todos los procesos climatológicos. La temperatura de esta capa, ¿verdad?, de la troposfera va desde 15 grados centígrados, que sería a nivel del mar, hasta unos 55 o menos 55 grados centígrados en su nivel más alto. Y esto quiere decir que a mayor altura, menor temperatura. Entonces, el límite entre lo que vendría siendo la troposfera y la estratosfera se llama tropopausa. Y en esta tropopausa la temperatura es constante. Luego vamos a definir lo que vendría siendo entonces la segunda capa de la atmósfera, que es la estratosfera, o también denominada la manta protectora de la Tierra, ya que su componente químico de entre 85 y 90% está constituido por el ozono. Y el ozono es una capa que va a absorber toda la radiación ultravioleta del Sol. Entonces nos va a proteger de tanto enfermedades cancerígenas y hasta de hecho de la muerte, ¿verdad? Científicamente se ha comprobado que en muchos lugares del planeta se han evidenciado lo que son los huecos de la capa de ozono, y esto es por factores, ya sea, factores humanos, sobre todo por las fábricas, por la contaminación del smog, por los aerosoles, todo este tipo de utensilios o de mecanismos han destruido la capa de ozono, pero gracias a Dios y gracias a la ciencia, ¿verdad?, se ha logrado recuperar poco a poco esta capa protectora. Entonces, en este nivel, ¿verdad?, que vendría siendo este que ustedes pueden visualizar por acá, es en donde se realizan los vuelos comerciales, tanto a nivel de la troposfera como de la estratosfera. La temperatura, a diferencia de la troposfera, ¿verdad?, a mayor altura aumenta lo que es la temperatura en esta capa. Luego vamos a hablar entonces de la tercera capa, que es esta que van a visualizar por acá, que es la mesósfera. La mesósfera es la tercera capa de la atmósfera que se extiende de entre 58 a 85 kilómetros de altura, con una temperatura más fría. De hecho, esta es la capa de la atmósfera que tiene la temperatura más fría de todas. Entonces, esta puede estar de entre menos 5 grados hasta unos menos 140 grados centígrados. Y en ella ocurren la mayoría de lo que son la disolución o la destrucción de los asteroides y de los meteoritos. Y esto pasa por la fricción, aquí como pueden ver, ¿verdad?, la fricción de este componente meteorológico, que sería entonces el meteoro. Cuando llega a esta capa y entra en fricción con el aire, se destruyen y por ende no va a ocasionar ningún tipo de afección a la Tierra. Seguidamente vamos a hablar entonces de lo que sería la cuarta capa de la atmósfera, ¿verdad?, que es la termósfera. Entonces, esta la pueden visualizar acá, que es la amarillita, ¿verdad? La termósfera es la cuarta capa de la atmósfera y esta es la más caliente de todas. Tiene una extensión de altitud de entre 90 a 500 kilómetros de altitud y una temperatura de entre 500 grados centígrados hasta los 2000 grados centígrados. Aquí es donde se encuentran la mayoría de los satélites y de los transbordadores espaciales. También se puede visualizar en esta capa lo que son los fenómenos llamados aurora boreal y la aurora astral, que son fenómenos conocidos por muchísima atracción de turismo y también por factor económico. Hay de hecho muchas personas que se van a unos lugares determinados del mundo, ¿verdad?, a Holanda, Austria, donde se puede visualizar mucho más cerca este fenómeno durante las noches. Por último, vamos a hablar de la última capa de la atmósfera, que es la exósfera, que es esta que ustedes visualizan por acá. Esta es la quinta capa de la atmósfera, ¿verdad?, y se encuentra ya en contacto directamente con el espacio exterior.
tiene una longitud de entre 500 kilómetros hasta los 10.000 kilómetros de extensión. Y de hecho su temperatura varía de entre los 0 grados a los 1700 grados centígrados, de acuerdo a la noche en la cual va a descender la temperatura y al día en cuando ésta asciende. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi maqueta y mi presentación. Feliz tarde para todos.